Listo, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todos los que ya estamos aquí. También gracias a todos los que se unen o se unirán vía Facebook Live. Oramos y nuestro deseo es que seas edificado y edificada. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en el libro de Colosenses. Hoy estudiaremos solamente, ¿qué son? 4 versos del 13 al 15 del capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. De hecho, son 3 versos, ¿verdad? Pero grandotes. Bueno, leámoslo primero y luego entramos a lo que vamos a aprender. Dice, y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí leemos. No quise tomar una porción más larga porque quiero que examinemos bien esos 3 versos que tienen bastante. Le puse por título a todo lo que vamos a aprender esta noche, ¿qué nos sucedió en su bautismo? Y para eso vamos a ver el verso 12, pensando en el título, ¿qué nos sucedió en su bautismo? El verso 12 del mismo capítulo dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese verso lo estudiamos la semana pasada, fue parte de lo que estudiamos, pero si preguntáramos hoy, basados en esa pregunta, ¿qué nos sucedió en su bautismo? Recuerda que el bautismo que estamos hablando no es el bautismo tradicional en agua, sino el bautismo que estamos tratando aquí es el bautismo que Dios nos metió a todos en Cristo, cuando Cristo hizo el sacrificio por toda la humanidad. La Biblia dice que juntamente fuimos sepultados con Él. O sea, cuando Él murió y fue sepultado, ahí fuimos todos bautizados, que significa sumergir. Todos fuimos sumergidos ahí. ¿Todos quién? Toda la humanidad, que vivíamos sin ley, aún los que no habíamos nacido, porque obvio que todavía no nacíamos. Pero Dios, que mira todo, vio el entero de toda la humanidad, y a todos los puso ahí en Cristo, o nos puso en Cristo, y la maravilla de maravillas es que cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Entonces, para Dios ya somos muertos y resucitados con Cristo. Siempre, toda la gente, para Dios está así, pero falta que la gente digamos sí a esa maravilla. Y eso nos lo presenta mediante el Evangelio, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no se pierde? Porque realmente ya está salvado. Cristo no tiene que venir a morir por la gente que todavía no cree el día de hoy. Así es que, basados en ese hecho, ¿qué nos sucedió en su bautismo? Yo tengo una pregunta, quisiera que me ayuden y colaboren. Entonces, a manera de introducción,
la pregunta que tengo es, ¿cómo estábamos cuando vivíamos sin Cristo? ¿Cómo estábamos? En pecado. En pecado, o sea, vivíamos en pecado. ¿Cómo más? Sin esperanza. Sin esperanza, estábamos mortis, o sea, no había manera de que nosotros fuéramos a llegar a ser parte de la familia de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo estábamos? En pecado, sin esperanza. Alejados de Dios. Alejados de Dios. Ajá. ¿Quién más? ¿Algo más? Como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor, sí. Y un hecho que estoy buscando ahí de cómo estaba toda la humanidad. En realidad estábamos, ¿qué? Separados de Dios. Muertos. ¿Quién dijo muertos? Adelita, ándele. Ajá. O sea, sí, o sea, todo eso es aplicable. Así estábamos. Fíjese lo curioso. Estábamos y no estábamos. ¿Ha oído eso? El ya, pero todavía no. Entonces, aunque en nuestra mente vivíamos sin Dios, vivíamos muertos, vivíamos sin esperanza, Dios ya había hecho la transacción para rescatarnos a nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Sí. Haz de cuenta que cuando tú debes mucho dinero y estás en una deuda increíble y llega el príncipe maravilloso y paga la deuda por ti y ya la pagó, pero tú estás allá todavía todo descabezado porque dices, no sé qué voy a hacer. Y entonces hasta que alguien viene y te cuenta la buena nueva y te dice, ¿qué te dice? ¿Qué te dirían? Ya pagaron tu deuda. Sí. Y entonces lo primero es, ¿cuál reacción de uno tiene cuando le dicen algo así? No lo creo. No lo creo. Claro, porque así también es con el Evangelio. Nos cuentan esto y dicen, mira, Cristo ya les... No lo creo. Así sin nada, nada más de gratis. Sí, así. No lo creo. Fíjate, la reacción es cierto. Pero la realidad es que sí fue pagada. Entonces la persona que tenía la deuda, para que pueda vivir feliz y sin estrés y sin preocupaciones, tiene que aceptar lo que ya sucedió. Algún parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque en Cristo nosotros tenemos que aceptar lo que ya sucedió. Amén. No hay otra manera. Uno dice, no, pero yo quiero ver señales. No lo vas a ver y no te va a llegar. Aunque ya eres parte de, no puedes porque es por la fe. Bueno, estábamos entonces perdidos, estábamos muertos, estábamos egocéntricos, pensábamos solo en nosotros como Adán. Pero ahora, aquí viene otra pregunta. Ahora, ¿por qué sí podemos acercarnos a Dios confiadamente? Ahora. Por medio de Cristo. Por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos compró el acceso. Ya hizo posible que el pecador sea perdonado de su pecado, que el que estaba muerto ya resucite, que el que estaba enemistado con Dios ahora viva en amistad, y no solamente en amistad, fíjate, en familia. Todos digan familia. Familia. En familia con Dios, hermanos. Eso es lo más grande que uno puede reconocer, que hemos sido hechos familia con Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué lazo más estrecho habrá que un padre y un hijo o una hija? Entonces podemos decir, gracias Señor por Jesucristo, amén. Todo este plan glorioso. Y llegamos al punto 1, son 3 nada más, así que adelante. En el verso 13, el punto 1 dice, nos dio vida
juntamente con Cristo, estando ustedes muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. Yo quiero que visualicen esto. Cristo muriendo en la cruz, haciendo el sacrificio, y lo estaba haciendo, ya les dije, por toda la humanidad. Pero quiero que visualices toda la humanidad ahí. Y que toda la humanidad significa nuestras vidas también. Porque Él hizo un sacrificio perfecto para todos. Entonces, cuando hizo ese sacrificio, nos hizo algo maravilloso ahí. Nos perdonó todos los pecados. Todos. Qué maravilla, ¿no creen? Porque hay pecados feos que uno no quiere ni recordar. Hay pecados ocultos que uno quisiera que nunca hubiera pasado. Pero en Cristo, dice, nos perdonó todos los pecados. Aleluya. Creo que me estoy predicando a mí. Dice, pero fíjate que en ese verso 13, la parte quizá más importante para nosotros, por años ha sido, nos perdonó todos los pecados. ¿Te acuerdas que cantábamos mucho el coro? Mis pecados son borrados ya. Y está bien, está maravilloso. Sin embargo, el hecho más grande no es que me perdonó los pecados, porque me perdonó y ¿qué? Si solo me hubiera perdonado los pecados y me hubiera dejado, ¿cómo decir? Suelto así a la deriva, entonces perdonado los pecados, pero ahora no sé qué hacer. Ahora es como esto es como el esclavo que es esclavo del amo, y entonces el amo dice, mira, te declaro libre, vete, eres libre. Y el esclavo dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Dónde voy? Mejor me regreso otra vez. Entonces, lo más maravilloso no es el perdón de pecados, aunque es grandioso, pero lo más maravilloso es lo que está antes de eso, que dice que nos dio vida juntamente. Vida juntamente. Eso es lo más glorioso, porque no dice vida, no dice nos dio vida buena, no dice nos dio vida grande, no dice nos dio vida, no sé, otros adjetivos que le podemos poner, pero nos dio vida junto con Cristo. Quiere decir que la misma vida que le dio a Cristo es la misma vida que nos dio a nosotros. Y eso es lo más glorioso. Eso es lo más glorioso, porque ahora nosotros por eso somos hijos de Dios, porque hemos recibido la vida de Dios en nosotros, porque Él nos la dio. Bueno, entremos al punto 2, verso 14, y le puse a ese punto, borró el acta de los decretos de condenación. ¿Cuál era esa acta de condenación? Mira, Mateo 11, 28. ¿Quién se sabe ese verso de memoria? Mateo 11, 28. ¿Cómo empieza? ¿Eh? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo me sabía la porción, pero no la sé. Ok. Ya, no te lo sabía. Sí, estaba fácil, ¿verdad? Estaba fácil. Mi amigo San Juan, Dios te bendiga, San Juan, si lo estás viendo, cuando compraba sus boletos de lotería, ya cuando salía el resultado decía, estaban facilísimos, hombre. Yo los hubiera puesto. Un saludo, San Juan. Dice que vengamos a Él todos los que están trabajados y cargados. Imagínate una gran mochila llena de piedras, de cargas. Y esas cargas, en parte, fíjate, era en aquel tiempo y ahora también, porque no varía mucho.
esa mochila llevaba la carga de todo un sistema legalista, porque los sacerdotes eran muy legalistas. Se caía un animal, no, es sábado, no puedo sacarlo. Se caía una persona, no lo levantes porque vas a trabajar. Entonces, imagínate en el sistema legalista echándole a esa mochila un montón de cosas como no te pintes, no te cortes el pelo, no uses pantalones, cuidado con las películas que no sean de animalitos, o cualquier otra, ten cuidado. Muchas, hasta a mí, cuando grabamos Cielo Norteño, hay una persona que nos critica ahí y dice, no sean tercos, quítense el sombrero cuando canten. Y ya como lo quito si ya está grabado. Como que estoy saliendo en vivo cada rato ahí para quitarme el sombrero. Y no te pongas sombrero. ¿Qué más carga nos ponían? Tienes que orar todos los días, no puedes faltar, tienes que leer la Biblia todos los días. Ahora no quiere decir que eso es malo, pero cuando lo ponen como una carga, entonces cuando no lo haces, haz de cuenta que estás cargando los días que no lo hice, y luego tienes que venir a todos los cultos y tienes que diezmar de todo lo que ganas, y un montón de cargas que se hace un mochilón de lo que dice el Señor. Estás cargados y trabajados, pero aparte, mis amados, aparte de todas esas cargas legalistas, en mi pueblo había un pastor que no dejaba a la gente ir ni a la plaza, ¿va a creer usted? Le decía, no, usted anda pecando, se anda ahí en la plaza. La plaza municipal. Sí, es un parque, sabemos que es una plaza. Entonces, todas esas son cargas legalistas, pero aparte de todo ese mochilón, entonces ándale, que agrégale la ley de Moisés. Y esa es otra carga, o sea, porque el entendimiento de mucha gente, y quizá nosotros estábamos ahí también, es que, mira, recibe a Cristo para que te perdone tus pecados. Y la gente dice, amén, lo recibo. Pero entonces dice, pero ahora tienes también que recibir a Cristo y tienes que guardar la ley, porque para algo no la dio Dios. Entonces la persona dice, bueno, pues ya recibí a Cristo, pero pues a guardar la ley no puede. ¿Cómo vamos a guardar la ley? Si ni aquellos pudieron. Entonces otros legalistas dicen, no, recibe a Cristo, pero entonces tienes que de alguna manera meditar en los mandamientos de la ley para que agrades a Dios. Y ahí estás todavía, Señor, y ni me acuerdo siquiera de todos. ¿A cuánto nos enseñaba la doctrina, chiquitos, Y nos teníamos bien marcaditos los días ahí, pero pues sí, luego mentíamos. No mentirás, no, pues sí mentíamos. Caíamos luego. Honra a tu padre y tu madre, y luego nos sacábamos la vuelta y nos íbamos al baile por donde no sabían. Muchos mandamientos. Entonces, pero buenas noticias. Diga, buenas noticias. Buenas noticias. Dice que Cristo anuló el acta de los decretos de condenación. Esta acta era la condenación por no seguir los preceptos religiosos o los preceptos legalistas y por no obedecer la ley. Porque Gálatas 3:10, por favor, es un verso clave aquí en esto, y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate lo que dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mira, desde que yo me recuerdo que acepté a Cristo, me dijeron, Cristo te salvó, Cristo te perdonó los pecados,
Pero dijeron, pero ahí está la ley de Dios también, te mantienes santo por guardar la ley de Dios. ¿Y cómo? Si el que quiebra uno de esos mandamientos ya es culpable de todos. Entonces, todo eso, desgraciadamente, todavía hay mucho pueblo de Dios que le enseñan eso. Que le enseñan que Cristo lo salvó, pero que para guardarse tiene que guardar la ley también. Y meditar en la ley, todas esas cosas. Pero Cristo ya quitó esa acta de condenación. Esa acta estaba en contra de nosotros. Éramos esclavos del pecado. Cuando esa acta estaba presente, ahora, otra vez, haz la comparación de cuando Cristo murió y aunque nosotros no estábamos ahí. Ya después de que todo eso sucedió, igual, cuando nosotros estábamos en ignorancia, como no conocíamos que Cristo ya quitó eso, para nosotros, en nuestra mente, esa acta estaba ahí. ¿Me explico? Esa acta nos condenaba, porque yo no sabía que Cristo ya quitó el acta. Y porque más de una persona en el legalismo me decían que tenía que guardar todavía los mandamientos de Dios. Y meditábamos en muchos salmos, y muchos salmos hay que hablan de guardar la ley. Todo el día es en ella mi meditación y muchas palabras como esas. Ahora, ¿estoy hablando que vamos a violar la ley? No. Pero Cristo ya la guardó por nosotros, ya la cumplió por nosotros, simplemente para declararnos cumplido, consumado es. Esta persona ya pasó esa prueba, ya cumplió todo porque yo lo cumplí por ellos. ¿No es eso maravilloso, hermano? Entonces, cuando no conocíamos esto, el acta nos condenaba, los mandamientos nos condenaban. Eres pecador, eres adúltero, eres violador, eres robador, todo. Pero en ese tiempo, al estar en ignorancia, estábamos esclavos del pecado. ¿Qué significa un esclavo del pecado? ¿Qué diferencia? A ver, ayúdenme. ¿Qué diferencia hay entre una persona que es esclava del pecado y una que peca? Esclavo del pecado todavía no ha recibido a Jesucristo. No ha recibido a Jesucristo, ¿ok? Sí, no puede liberarse. ¿Mande? No puede liberarse. No puede liberarse. O sea, dice, esa es la típica persona que toma mucho y dice, compadre, yo dejo esto a la hora que yo quiera. ¿Eh? A la hora que yo quiera, dice. Pero la realidad es que no lo deja. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Ahora, ¿puede una persona que no es esclava del pecado puede pecar? Sí. No debe, pero puede. Pero no siendo esclavo del pecado, entonces el pecado ya no me domina. Y yo puedo dominar sobre eso y decir, no, ya no más. Amén. Amén. Entonces, esa acta nos era contraria, pero Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Gloria a Dios. Y llegamos al último verso. A ver si se alegran. Verso o punto. Y punto también. Bueno, verso así grande, grande, ¿verdad? Faltan los versos chiquitos. Pues yo quisiera nomás venir y saludarlos y irme, pero no les haría justicia, hombre. Todo lo que ustedes viajaron para venir nomás es decirle, pues ya empezamos y ya acabamos. Ahí nos vamos. Tómese el café. No, ni tipo va a cambiar. No, pues no. No creas, y a veces le digo al Señor, dan paciencia. Verso 15. Dice que despojó a los poderes y autoridades. La pregunta aquí, porque dice despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo claro aquí es, número uno, Cristo despojó
en una versión más amplificada, o en versiones más amplificadas, dice a los poderes y autoridades. Ya eso en sí debe darte un poquito más de luz. A los poderes y autoridades. Públicamente los exhibió. Están ustedes vencidos, derrotados. ¿Dónde? Triunfó, dice, sobre ellos en la cruz. Pero aquí surge una gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿a quién despojó Cristo? Porque esa pregunta es grande. Si solamente en la Biblia leemos, despojó a los principados y potestades, y no entendemos de qué habla, hace cuenta que no me puede beneficiar. Porque solamente digo, pues sería el diablo, serían los ángeles, serían los demonios, pero la verdad no entiendo con claridad. Y aquí vamos a ver, yo quiero que entiendas, porque Dios quiere edificarnos. Entonces, número uno, ¿a quién despojó? Despojó al diablo. Vamos a ir a Hebreos, por favor. 2, 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir, se hicieron humanos, cuando dice, no quiere decir que se comieron la morcilla, participaron de carne y sangre, quiere decir, los hijos se hicieron humanos. Él también participó de lo mismo, él también se hizo, siendo divino, se hizo humano, como nosotros. Pero lo hizo para destruir por medio de la muerte, aquí viene, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? El diablo. El diablo. No el de la lotería, no los cuernos con la cola y el tenedor. Este es un espíritu caído. Dice el verso 15, esta es la segunda parte, mírenlo como la segunda parte. Ya en la primera dice que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, pero luego dice, y, esta es la segunda parte que hizo, libró o librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate las dos cosas que vemos ahí. En el primer verso dijimos que derrotó ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué es lo que el diablo tenía? La muerte. El imperio de la muerte. Pero en el segundo round, en el segundo knockout, Cristo despojó a los que tenían a la gente sujetos a servidumbre durante toda la vida por el temor a la muerte. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahí hay dos cosas muy grandes que sucedieron. Entonces, primero, despojó al diablo, porque tenía el imperio de la muerte, quiere decir que la muerte ya no tiene poder. Ahora, nuestro cuerpo se muere, sí, pero un día va a resucitar. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu victoria? Pero lo que vive dentro de nosotros ya no se muere. Diga, ya no se muere. No. Entonces, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, porque ahora tenemos la vida de Dios. Pero la parte más importante en este verso es que esos otros que Cristo despojó son los gobiernos del mundo y el sistema del mundo. ¿Quiénes son los gobiernos del mundo? Que aquí incluye también la jerarquía religiosa. Dentro de ese sistema entra lo que se puede llamar la gran ramera. Ahorita llegamos ahí. Vamos a leer Colosenses 1:16, por favor. Estamos dentro de este punto. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mira, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mira los cuatro divisiones que hace ahí: tronos, dominios, principados y potestades. Y luego dice arriba que son
las cosas que están en Él y que en Él fueron creadas, todo lo que está en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible. Evidentemente, ¿habrá potestades en el ámbito espiritual? Sí, pero también fueron derrotadas. Pero igual que hay potestades, que quiere decir autoridades, en el ámbito espiritual también hay autoridades en el ámbito terrenal, porque acá empieza diciendo tronos, y empieza diciendo dominios, gente que tiene dominio, y luego gente que tiene principados y potestades, que son autoridades. Vamos a llegar a una parte, tengan paciencia. Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Perdón, 38. Tienes razón, gracias. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Otra vez, ahora incluye acá en esta lista, incluye ángeles, y junto con los ángeles dice también principados. Pero principados, no quiero que piensen una palabra tan, ¿cómo se dice?, tan sofisticada en el ámbito espiritual, sino principado está hablando de gente que está en autoridad. Potestades, piense de gobernadores, no necesariamente gobernadores de estados, aunque también los incluye, pero todo el que tiene algún tipo de gobierno, todo eso está incluido ahí. Ni lo presente ni lo porvenir nos podrá apartar. Y luego en 2 Corintios 3:6, es el siguiente verso, 2 Corintios 3:6 dice: por lo cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Fíjese que el nuevo pacto no es de la letra. Letra ahí quiere decir ley, pero también letra quiere decir palabra sin espíritu, palabra que es solo doctrina. Uno puede hablar mucha Biblia, pero sin hablarla con el espíritu, entonces crea muerte, porque dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La palabra que por el espíritu Dios nos da tiene que ser una palabra que edifica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene que ser una palabra que levanta, tiene que ser una palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esto incluye a los miembros y a los predicadores y a los apóstoles y profetas y a todos. Pero la palabra que no tiene espíritu, esa es letra, esa mata. Entonces, aquí llegamos, o estamos llegando casi al final de ¿a quién despojó? Acuérdate, dijimos ¿a quién? Dígame los dos que despojó. Al diablo y no, el diablo y la muerte, claro, está ahí porque tenía el imperio y la muerte. Y el otro que despojó, los principados y las potestades, o sea, los gobiernos. Gobiernos pueden ser terrenales, pueden ser espirituales, no importa, pero son también, incluye gobiernos terrenales. Y cuando digo gobiernos, no piense en los presidentes de las naciones, pero también están incluidos. Gobierno es toda persona que ejerce cualquier dominio sobre otra persona o sobre varias personas. Y aquí llegamos entonces a quién es ese que tenía esos gobiernos. En Apocalipsis capítulo 17, todo el capítulo nos habla de la gran ramera. No vamos a leer hoy todo el capítulo, pero yo le animo a que lo lea. Y hoy solo vamos a leer los versos 15 al 18. Y ahorita le digo quién es la gran ramera. Dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Diga, eso es mucha gente. Mucha gente. Se fija, quiero que vea
que esa ramera está gobernando sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Siguiente verso ahora sí, por favor, el 16. Dice, y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El siguiente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ramera? Acuérdate, Apocalipsis es un libro simbólico y no vamos a entrar ahorita aquí en un estudio apocalíptico, pero Apocalipsis son símbolos. Y acá dice, estaban hablando de la mujer que describen como la gran ramera, pero dice bien claro, la mujer que has visto es una gran ciudad. Pero gran ciudad también es simbólico. Y esa gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Poniéndome a pensar sobre eso, dije, si hay un rey, sea el rey de España, sea el rey de Inglaterra, no sé, de cualquier otro lugar, ¿dónde es el único lugar a que el rey se somete? Sino a la religión, de alguna forma, porque dice ahí, reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿quién es esta gran ramera? Esta es la iglesia que no tiene a Cristo, la iglesia que habla de Cristo, pero que no tiene a Cristo. Ponle el nombre que sea, puede ser pentecostal, puede ser católica, puede ser no denominacional. Si es iglesia y habla de Cristo, pero no tiene a Cristo, ¿cómo es eso? ¿Me pueden explicar cómo es una iglesia que habla de Cristo, pero no tiene a Cristo? ¿Cómo sería? ¿O por qué? ¿No se acuerdan las cartas de Apocalipsis que el Señor habló? Tienes nombre que vives, pero estás muerto. O sea, uno puede hablar de Cristo y Cristo no está presente en nosotros. Por X razones. Porque no quiero obedecer lo que me dice, porque quiero hacerle como yo quiero, porque quiero poner mi visión, porque quiero hacer lo que a mí me parece que es bueno. Todo eso se conjuga en la gran ramera. Y la gran ramera es la iglesia falsa, la religión carente de Cristo. Pero habla de Cristo, pero no tiene a Cristo. Ahora, mire, para que no se vaya confundido, pregunto yo, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo que íbamos a conocer cuando alguien es verdadero y cuando es falso? ¿Cómo? Por los frutos. No por los milagros, no por las hazañas, por los frutos. ¿Cómo vive? Por sus frutos los conocerán. Y habla de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen ustedes vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y entonces dice, sencillito, Señor, ¿cómo le hago? Contrato un profeta para que discierna. No, dice, nada más déjalos y por sus frutos los conocerás. ¿Cómo viven? Los frutos es cómo vives, qué haces, qué representación das de Cristo. Y entonces yo espero que en su mente espiritual usted esté viendo mucha parte de la iglesia que necesitamos una reformación grande. ¿A quién despojó Cristo? Ya vamos a concluir, ¿A quién despojó Cristo? Despojó al diablo, que tenía el imperio de la muerte,
y despojó también a todos estos gobiernos y sistemas que en gran parte son gobiernos religiosos, jerárquicos y religiosos, que ponen cargas. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque ponen cargas sobre la gente que ustedes ni con un dedo los quieren mover? Entonces, todas esas cargas de la religión, Cristo dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, de seguro, si la carga que una persona va cargando está pesada o está demasiado pesada, alguien le puso otra piedra ahí. ¿Está de acuerdo conmigo? Gracias por su entusiasmo. Me animo más y sigo adelante. Despojó entonces al diablo y despojó todos estos sistemas legalistas que incluían la ley, porque nosotros ya no vamos tras la ley, nosotros somos de la gracia y la ley ya la cumplió Cristo por nosotros. Así que damos gracias por eso. Concluimos entonces. Todo esto sucedió o nos ha sucedido en su bautismo, porque recuerda que ahí empezamos, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Todo esto ocurrió en su bautismo y tú y yo estamos sepultados ahí, en Cristo, sumergidos en Cristo. Y no debemos de salirnos, porque al sumergirnos, Él nos dio su vida. El domingo voy a hablar un poquito más sobre esto, pero vamos a parar aquí. Y antes de parar la transmisión, Joel, les anuncié que íbamos a tener tiempo. Si alguien quiere, vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas. Y también si alguien de la audiencia quisiera hacer algún comentario o pregunta, bienvenidos y nos la van a pasar. Pero los que estamos acá, ¿qué podemos decir? ¿Qué entendieron de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué entendimos? Nos libertó. Nos libertó. Amén. Se gozan de ser libres. Que todas esas cargas que nos han puesto desde pequeños o desde que entramos a una idea religiosa son inválidas, porque sinceramente pues prácticamente lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo ese día, invalidó completamente todo. Abolió eso. Amén. Hay libertad. Amén. Nos hizo libres porque nos libró de todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué entendieron de eso que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué entendimos? ¿Alguien más? Creo que tenemos que ser cuidadosos en filtrar de acuerdo al Espíritu lo que escuchamos, porque si estamos cargando muchas cosas que no deberíamos de haber cargado. Claro. Hoy en día todavía tenemos que ser cuidadosos de que no nos carguen Exacto. más cosas. Sí, porque mi yugo es fácil. Y alguien que nos escuche va a decir: hermano, te vas a perder. Y es que quieres echarle las cargas. Es que cuando quieres crear esa carga sobre la gente es para poder manipular, pero Cristo no manipula nada. Pero pienso de que, ¿cómo se llama eso? Viene ya en nosotros, ¿no? Porque aún con nuestros hijos, desde el momento que nacen, o sea, tú vas a ser demócrata, tú le vas a ir al PRI, o tú vas a ir con ese equipo de fútbol. O sea, nosotros mismos le ponemos esa carga a nuestros hijos, porque nosotros nos hicieron exactamente lo mismo. Sí. O sea, vamos de generación en generación poniendo cargas. Que muchas veces esas cargas, sinceramente, son tontas porque no tienen validez, pero nosotros las cargamos en otras personas. O sea, ¿cómo voy a enseñarle a mi hijo: tú tienes que ser cristiano, cuando yo tengo tanta carga encima de mí que ni yo mismo sé cómo guiarme? ¿Cierto? ¿Cuántos padres no les ponen a sus hijos que no han nacido de nuevo y les dices: tú tienes que comportarte como cristiano, pero no es cristiano? Entonces imagínate la carga de ese muchacho o esa muchacha tratando de vivir una vida que no es, cuando lo que deberíamos de buscar es orar
que Dios le alumbre los ojos de su entendimiento y que en el tiempo que Dios determine, esa persona reconozca a Jesucristo. Amén. Otra pregunta. Gracias por los que... Ahí me comenta, Amén. somos libres y estamos gozosos de ya no estar muertos. Amén. Jaime, Impresionante saludos. revelación, dice. ¿Cuál fue la última parte? Impresionante Ah, revelación. impresionante. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias, Jaime, por tu participación. Jaime está trabajando, pero está viéndonos allá. Cuidado con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo, Jaime. Otra pregunta. ¿Qué cambia en tu vida conocer esto que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué cambios pudiéramos hacer o debiéramos hacer? Es que puedo servir a Dios con, ¿cómo se dice? Con libertad Con y libertad. no Por con miedo. temor. Sí, Ya. no con temor. Ese miedo es seguido. O sea, aquí ya no fui a la iglesia este sábado o este domingo no fui a la iglesia. El 90% de la gente que se va a la iglesia es porque faltó 2 o 3 veces y tiene miedo de volver. Sí. Porque toda la gente la va a decir, mira, no ha venido la hermana tanto. No, de seguro anda allá en el valle. No es nuestro problema. No es nuestro problema. Es el entender de que Dios está aquí, no importa dónde ha estado. Claro. Otro les doy, mire, ¿cuántos acá damos diezmos a Dios? ¿Ok? Pero fíjate, cuando lo das porque quieres darlo, es muy diferente a cuando lo das porque hay una regla que dice, aquí todos damos nuestro diezmo, hermanito. Allá donde va mi hermana en Allende. Ajá. El pastor el otro día hasta los corrió. ¡Hala! Porque no dan los 10. Soy cristiano. Imagínate. Y yo les conté de este otro pastor, y esto salió en las noticias, aquí por la calle Lyons, un pastor afroamericano que se murió, una viejita anciana que había sido miembro de la iglesia, y cuando le dijeron, pastor, necesitamos que vaya a ministrar, dijo, espérame, déjame sacar el libro, a ver si diezmó o no diezmó. No le estoy contando cuentos, ¿eh? Lo sacaron las noticias, no quisiera estar en su pellejo. Y sacó el libro, dijo, y fíjese, hasta lo máximo, y dijo, no, esta persona no diezmó regularmente, yo no puedo ir a ministrar a su funeral. Y no fue. O sea, cargas que pone. Entonces, ¿qué cambia en tu vida conocer esto? ¿Qué cambia? ¿Vivimos con más libertad? Todo cambia. Todo cambia. Porque uno ya no puede vivir con el pensamiento del pasado, o sea, de espíritu de condenación. Amén. Vivimos libres, dormimos tranquilos, no nos Yo me siento acostamos feliz. ahí. Yo me siento feliz. Feliz, Saber amén. esas cargas. Gloria a Dios. De eso es lo que se trata este asunto. Porque si oímos el Evangelio y seguimos cargando cargas, ¿qué aprovecha? ¿Habrá alguien más, Joel? A Sara dice, dice Jaime, mi amada esposa dice que gracias al pago de la deuda que hizo Cristo, nosotros tenemos el acceso directo con Dios a través de Cristo. Amén. Gracias, amada Sara. La última pregunta. ¿Qué obstáculos puedes ver para que la gente viva ahora en el nuevo pacto? ¿Qué obstáculos ves? ¿En tu vida o en alguien más o a la gente que les hablamos? ¿Qué puedes pensar que pudiera ser un obstáculo para que la gente no quisiera vivir? La duda, ¿eh? Pensar, no puede ser, y si me equivoco, es tan fácil así. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro obstáculo piensa? La religiosidad y las cargas que a veces ponen. Eso es difícil de vencer. O sea, el miedo a romper la rutina que he llevado de una vida tan religiosamente cargada, y de repente le dices, ¿puedes ser libre? No, pero es como el esclavo, ¿qué voy a hacer? Sí. Necesito. Me puedo perder. Me Si puedo no hago perder. todo eso, Sí. me puedo perder. Ajá. ¿Qué otro obstáculo piensa que pudiera Vamos haber? a ver que Cristo ya nos hizo libres.
la ignorancia, ¿verdad? Ignorar que Cristo nos hizo. Eso es lo que te digo, iglesia, congregación, que pueden hablar de Cristo, pero que no le hablan a la gente de la libertad de Cristo. Ustedes son afortunados, pero hay muchísimas congregaciones que en vez de oír lo que Cristo hizo, le predican a la gente lo que está haciendo, el mal, el pecado que estás haciendo, eres un pecador, vives condenado, te vas a ir al infierno, y cuando vives así, sales medio atontado de ahí. No quiere ni pasar la calle. Sí, no, hombre. Pero las buenas nuevas son buenas nuevas. Yo pienso que el otro lado también puede ser el otro lado de la moneda, ¿no? Ajá. O sea, no llamarlo libertad, puede llamarlo libertinaje. Ah, no, pues ya Dios pagó todo, pues deja de echar unas pinongas. Ah, también, sí. También Dios pagó, pero, o sea, ese es otro obstáculo también, o sea, tener que llevar una medida también, ¿no? O sea, Dios me libertó, pero tengo que mantenerme libre. Porque Claro. puedo caer en otra esclavitud, porque por mucho libertinaje también. Es que sí, aquí cabe, mira, eso es, yo creo que es una fuerte, que la gente dice, lo que dijo mi esposa, me puedo perder. Pero lo que no toman en cuenta es que ahora la vida de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu no nos va a guiar al libertinaje y a lo malo, nos va a dar convicción. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Espíritu me da convicción cuando yo me voy desviando, cuando voy bajándole, cuando me voy debilitando. El Espíritu, yo creo que el Espíritu me da convicción. Muy bien, ¿habrá alguien más, Joel? La pastora Yalita, ¿los leo o los dice usted? No, pues aquí están personas. Por eso le digo, ¿los leo? ¿Los que están comentando o los dice usted? A ver, pastora, no saque cartas debajo de la mesa. ¿Qué dije? Pásale, léelo. Para recibir esto es necesario revelación. Pero sin revelación no hay entendimiento, y sin entendimiento no hay aceptación. Claro. Amén. Se necesita revelación. Pero acuérdense esto, el Espíritu todo lo escudriña y nos revela todas las cosas de Dios. Entonces, ahí está, creer. La cultura, costumbres y religiosidad, dice Jaime. Ok, los obstáculos, la cultura religiosa, las costumbres y la religiosidad. Muy bien. Bueno, damos gracias a Dios por todos los que participaron y también todos los que participaron en línea. Son bendecidos y bendecidas, y yo espero que vivan en esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Gracias a todos.